bendiga en esta noche. Gloria a Dios. También le damos gracias al Señor con la campanita. Vamos a comenzar ya con el estudio de la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, buenas noches. Hoy es... ¿Qué fecha estamos hoy? Buenas noches. Hoy. Buenas noches. Audiencia. Buenas noches a los que Se han conectado. se han conectado y se estarán conectando. Amén. Hoy es julio 23 de 2020. 2020. Bien. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Qué Amén. sería? Sí, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 5. Bien. Muy bien. Sí. Siga explicando, por favor, para que la gente sepa qué estamos haciendo. Estamos entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Ya hemos visto algunas preguntas de este capítulo. Le damos la honra y la gloria al Señor, porque Él es bueno. Le damos gracias también por su siervo Oscar, que siempre está dispuesto para enseñarnos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar respondiendo a preguntas que previamente hemos hecho del capítulo 5. Así que en el versículo 2 encontramos una pregunta que se las voy a leer Ok, denos la pregunta, María. mientras ustedes buscan ahí en sus Biblias el capítulo 5 de Apocalipsis. Yo también voy a buscar en mi Biblia. Léame la pregunta para ya comenzar con la pregunta. Es la pregunta número 7 que estamos. Sí. Entonces, la pregunta dice, basada en el versículo 2, ¿por qué nadie en el cielo se atrevió a contestar la pregunta, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tal si oramos? Sí, claro. Le damos nuevamente gracias al Señor. Así es. Amén. 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 Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Amén. Bendito sea tu nombre, mi Cristo Jesús. Sí, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra tú nos das entendimiento y sabiduría. Amén. Gracias Espíritu Santo por estar con nosotros Sí, y Señor. guiarnos en toda verdad. Ahora mientras estudiamos tu palabra, abra nuestro entendimiento y que tu palabra misma sea la que nos enseñe. Sí, Señor. Espíritu Santo, gracias. Amén. Amén. Ok, listo. Ok, la pregunta. ¿Por qué nadie se atrevió a contestar la pregunta de quién puede abrir los sellos, ¿verdad? Sí. La pregunta de quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo. Esto es, la vez pasada dijimos que el rollo y el libro van a ser intercambiables las palabras que vamos a usar para este libro, este rollo que está en la mano del anciano Díaz, que es de Dios Padre, que podemos ver aquí en este capítulo 5, en el versículo 1. Pero esto es en referencia al versículo 2. El versículo 2 dice así. ¿Me lo puede leer, mi niña, el versículo 2, por favor? Versículo 2 de Apocalipsis, capítulo 5. Sí. El versículo 2 dice, también vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Ok, ¿ya? Sí. Ok, muy bien. Ok, si pueden notar, usted puede notar aquí, dice que es un ángel poderoso. Un ángel poderoso que está proclamando. Aquí en mi versión dice un ángel fuerte que pregonaba a gran voz.
esta pregonación, esta proclamación de este ángel fuerte, Sí. podemos ver una cosa. Recordemos que la vez pasada explicamos y vimos varias partes y temas de la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, en respecto al Goel. El Goel, ¿se acuerda qué era el Goel? Goel en el Antiguo Testamento. Ajá, es una palabra hebrea que significa redentor. Ya, Goel. Y aquí hablamos sobre el redentor, pero que era el que iba a rescatar ya la propiedad o levantar en alto el sí. nombre del pariente cercano. Sí, tiene relación con redimir. Redimir, exactamente. El redentor, exactamente. Entonces, el Goel sabemos de que es aquel que viene para redimir la posesión o la propiedad de aquel pariente cercano que está a punto de perder su propiedad o su posesión, lo que es. Ya, entonces, nosotros recordemos que vimos a Ruth, mencionamos a Ruth capítulo 4, cuando Booz quiso redimir lo que le pertenecía a Noemí, Sí. y porque el nombre de ella se había muerto, los hijos se habían muerto, y venía con Ruth, que era esposa de un hijo que se había muerto, un finado, ¿ya? Y ahora ella venía sola con su nuera, con la nuera, era Ruth. ¿Ya? Y aquí Booz quería redimir el nombre del esposo de Ruth, ya. Y para eso tenía primeramente el pariente más cercano a hacerlo, y había un pariente más cercano, nosotros explicamos eso, está en Ruth capítulo 4, y Booz tuvo que llamar a ese pariente cercano, pero eso la redimía, y él no la redimió, así que la redimió Booz, y así él pudo casarse con Ruth y levantar herencia en nombre del difunto, Y descendencia. que era descendencia también de esposo, que era el esposo de Ruth, que estaba Así muerto. es. Ya, y este era el redentor. Booz estaba aquí haciendo el oficio de redentor. Vimos eso. Vimos también Jeremías. Recordemos Jeremías cuando estaba preso allá en la ciudad de Jerusalén por el rey, que lo puso en la cárcel por predicarles que se arrepintieran y buscaran de Dios. Y los babilonios estaban ahí listos para atacar. Ya habían atacado y iban a destruir todo. Y ahora Dios le dijo a Jeremías que comprara la propiedad de su primo Hananel, y le dijo que Hananel iba a venir a vender la propiedad, y así mismo pasó. Hananel vino, le vendió la propiedad, Jeremías supo que era de parte de Dios, le compró la propiedad, y aquí vimos cómo delante de testigos se puede decir Jeremías aquí estaba haciendo el oficio de redentor de la propiedad de su primo. Cuando vemos aquí Apocalipsis, vemos Apocalipsis, que este ángel fuerte está pregonando, está proclamando, Sí. con voz fuerte, ya con voz alta, estamos viendo que está dando a entender de que está, en otras palabras, se está promulgando también para que apareciera el pariente cercano redentor. Es por eso que aquí el ángel fuerte pregonó a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Bien. En otras palabras, podemos verlo de esta manera: ¿dónde está el pariente redentor que puede comprar o que puede tomar posesión Así es. de la propiedad esta? ¿Qué propiedad es esta? Los sellos, el libro con los rollos que tienen los sellos. ¿Quién es digno? Ya, porque el único que es digno es el que lo ha comprado. Y aquí es donde podemos ver esta metáfora, y aquí es donde podemos ver cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que es digno. Amén. Él es digno porque Él ya compró la propiedad a precio de sangre, que fue su propia sangre en la cruz. Ya, ahora solo lo que tiene que hacer es coger la propiedad. Amén. En otras palabras, tomar posesión de la propiedad. El ángel fuerte hizo la proclamación para que apareciera el pariente cercano a redimir.
Jesús es nuestro pariente cercano porque Él vino a esta tierra, se hizo hombre. Y como hombre, por eso que tiene el título de Hijo de Hombre, el Señor Jesús. Y como hombre, Él puede redimirnos. Amén. Él puede redimir nuestros cuerpos y Él puede redimir toda la tierra completamente. Así que el rollo o el pergamino o el libro que está en la mano del anciano de Días, que es el Señor, que es Padre, Dios Padre, entonces solamente puede ser abierto por el comprador. En otras palabras, por el pariente redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que ahí podemos ver esto en respecto a este libro. Otra cosa que mencionamos es que, o si seguimos leyendo, ahí, por favor, léame los próximos versículos, mi niña, el versículo 3, léamelo. Sí. Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrir ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Muy bien, en esos dos versículos vamos a ver de que ni en el cielo, ni en la tierra, dice aquí, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No había nadie completamente, porque nadie era digno de hacerlo. Y el 4, y es por eso que Juan lloró. ¿Y por qué lloró? ¿Por qué lloró Juan? Sí, es decir, si nosotros tenemos en cuenta lo que ya tú nos explicaste acerca del pariente cercano que está digno y es el que puede redimir en cuestión de propiedades, Sí. trayéndolo a este ámbito espiritual o al ámbito de redención del ser humano y de la tierra. Ajá. Nadie puede, cumplir los requisitos para poder hacerlo. En este caso, solamente Jesús, Solamente Jesús lo puede el hacer. Hijo de Dios. Y Juan lloró porque él se dio cuenta de que si no había nadie que podía abrir el libro, los sellos del libro, entonces estaba perdido. Yes. Estaba perdido la tierra, estaba perdido el ser humano, estaba todo perdido, ya porque no pudo haber redención, no había un pariente cercano para redimir. Es por eso que él lloró, él sabía bien. Recordemos que esto es todo en el contexto judío. Así es. Por eso que pudimos ver Levítico capítulo 25 en la ley del Torá de los judíos, que dice que es la Biblia exactamente, y que da a entender que el pariente cercano puede redimir la propiedad. Sí. También pudimos ver Ruth capítulo 4, también pudimos ver Jeremías capítulo 32. Vimos esta específica parte de la Biblia que nos hablan sobre esta redención del pariente cercano. Y sabía Juan bien de que si no había nadie que podía abrir los sellos del libro, entonces todo estaba perdido. Y estaba llorando. Porque esta visión es el cielo, y recordemos que esta visión del cielo es respecto a lo que va a ocurrir en el futuro del tiempo que está Juan aquí. Y es en un tiempo muy cercano que puede muy cercano ahora sí. esto. Y yo creo que en realidad había razón de que Juan se pusiera así tan triste. Y llorando. Dice, porque no se había encontrado, hubo... sí, es decir, ¿quién es digno de romper los sellos? Y lloraba yo mucho. Es decir, aquí es un lloro de desesperanza. Ajá. Un lloro de falta de esperanza. Sí. Desesperanza, falta de esperanza, porque parece que no hay solución en esto. Ujú. Pero lee el versículo 5. Yo creo que yo leía, perdona, Sí. como en algún comentario acerca de que este lloro de Juan era como si, es decir, a Juan se le hubiera muerto un pariente extremadamente cercano y que nadie, es decir, podría como consolar esa tristeza, ese dolor, un llanto de ese tipo luto. Sí. Sí. En sí es cercano a eso, porque hay muerte. La muerte aquí es de que no hay redención para la tierra ni para los seres humanos, en este sentido. Pero leemos el versículo 5, donde vemos aquí la esperanza de la redención. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, porque ya el león
de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Aleluya. Ok, ahora lee el versículo 6. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono a los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que el anciano dijo que no llorara, porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí vemos la esperanza, aquí vemos cómo Dios está proveyendo para que tengamos una razón por tener alegría y esperanza. ¿Ya? Y eso fue uno de los ancianos, dice que fue que le dijo esto. ¿Ya? Vamos a la pregunta 8. Léame la pregunta 8, que es en relación con este otro versículo que estamos viendo ahora aquí. Entonces, la pregunta 8 está basada precisamente en el versículo que 6. acabé de leer, Ajá. en el versículo 6. Sí. El cordero del que habla el versículo 6, que estaba de pie, pero que parecía haber sido sacrificado, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Bueno, en el versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Aquí la visión, el cordero inmolado, estamos viendo que es un tipo de símbolo, ya, porque el cordero, sabemos que Juan vio este símbolo del cordero, pero se está refiriendo ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Lo tremendo de que el versículo anterior nos dice de que el anciano dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. En otras palabras, Juan estaba esperando ver un león poderoso y fuerte, pero en vez, en el versículo 6, ahora ve más bien un cordero, pero un cordero que está maltratado, golpeado, ya, que está de esa manera herido, exactamente, y la palabra inmolado, claro. Estamos ahí. El cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Hemos ya visto lo que significa 7 aquí en lo que es la Biblia. 7 es el contexto bíblico, el número 7 es perfección, sabemos eso, ya hemos visto. Y esa es otra cosa que vamos a ver respecto a la semana 70, porque ahora quiero entrar a hablar sobre la semana 70 en este contexto también. Y aquí tenía 7 ojos, estamos viendo de que 7 ojos está hablando de que Dios lo sabe todo. Y 7 en perfección, en otras palabras, la perfección del conocimiento de Dios sobre todas las cosas. Y cuernos habla de poder y fuerza. ¿Ya? Aún cuando vemos el shofar, que es el cuerno, esto era un cuerno de puede ser un chivo. ¿Ya? Este cuerno que vemos aquí siempre simbolizaba los cuernos, el poder. Y bueno, ahora se usan para proclamar, para llamar, para congregar, como Dios lo usa en su palabra, ¿ya? Pero entonces estos 7 cuernos, vemos el poder de Dios en perfección. Amén. Y estos 7 ojos, 7 cuernos que tenía el cordero, son los 7 espíritus de Dios. Ahora sabemos que en sí, otra vez, el 7 representa perfección, y espíritu está hablando de un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. No son 7 espíritus en sí, sino que es la manera en que nos deja entender la palabra de Dios, de 7 espíritus, que es un solo Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, en su perfección de saberlo, conocerlo todo y de su poder. Eso es quien es el Cordero de Dios, que es Jesucristo. El inmolado, porque fue inmolado en la cruz, todo esto es referencia a la cruz y a su obra expiatoria de lo que Él hizo por nosotros. Es por eso que Él pagó
con su sangre, y leímos varias citas bíblicas en Pedro, en la epístola de Pedro, que nos habla sobre que hemos sido comprados con la sangre, es decir, rociados con la sangre del Cordero de Dios, de Cristo Jesús, ¿ya? Y para darnos a entender de que este Cordero es el que nos ha redimido y el que va ahora a tomar posesión completamente de lo que Él ha comprado con su sangre. Y aquí es donde queremos entrar ahora, y quiero explicar un poco más sobre las semanas 70 o las 70 semanas de años que vemos en el libro de Daniel. Y vamos a ir ahora a Daniel capítulo 9. ¿Ok? Yo sé que ahorita YouTube, el teléfono se me está calentando un poco, pero vamos a ver si aguanta cuando terminemos. Ok, muy bien. Ahora quiero enfocarme en Daniel capítulo 9. Podemos ir a Daniel capítulo 9 en estos momentos y vamos a ver ciertas citas bíblicas aquí para ver Daniel capítulo 9. ¿Ya? Porque en Daniel capítulo 9 vamos a hacer referencia a la semana 70 específicamente que Dios establece aquí. Una cosa importante es porque como vamos a ir ahora al capítulo 6 de Apocalipsis, ya que terminamos el capítulo 5 ahora, entramos al capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a ver que el Cordero comienza a abrir los sellos, coger el libro y sí, abrir los sellos y comienza a desatarse ciertas cosas específicas en cada sello que se está abriendo. Vemos que en el capítulo 6 se abren hasta 6 sellos, son 7 sellos en total, ¿ya? Sí. Y aquí vamos a ver los caballos, los 4 caballos que salen, que son los famosos caballos del Apocalipsis. Vamos a ver eso. Eso sería el próximo estudio, pero ahora quiero ver específicamente cómo vamos a entrar en el capítulo 6. El capítulo 6 de Apocalipsis, todo completo hasta el capítulo 19, 21, es específicamente de la semana 70 de Daniel. ¿Dónde está esta semana 70? Ahora, capítulo 9. Y vamos a leer ahora en el capítulo 9 de Daniel. Vamos a ir ahora mismo ahí, sí. Capítulo 9, y vamos a ir a el versículo 20. Vamos a ir comenzando con el versículo 20 para ver qué está pasando. Pero primeramente, antes de esto, vamos a ver los eventos que vemos aquí, del capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, en esta semana 70. Sabemos que Daniel ha estado 68 años en cautiverio en Babilonia. Dios ha estado con él, Dios lo ha usado tremendamente como un profeta para dar visiones y para explicar visiones respecto a las cosas que van a pasar en el futuro con su pueblo y aún con los gentiles. Aún los emperadores de Babilonia le daban favor a Daniel porque ellos se daban cuenta que Dios Todopoderoso, el Dios verdadero, estaba con Daniel, ¿ya? Y que el Dios de Daniel era el Dios de dioses, y muchos de ellos se dieron cuenta de eso, de cómo el Señor le daba esta autoridad a Daniel y cómo él podía interpretar los sueños que ningún mago, ningún hechicero, ninguna clase de estos hombres sabios supuestamente de Babilonia podían hacer, solamente Daniel. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con Daniel. Aún los reyes babilónicos dijeron: el Espíritu de los dioses, dice, está contigo. Amén. ¿Ya? Con Daniel. ¿Ya? Y entonces este era el año 538 antes de Cristo. Ya habían pasado 68 años de cautiverio babilónico. Daniel había leído en Jeremías capítulo 25, 11. En otras palabras, Daniel estudiaba los otros profetas. Jeremías, recuerden que era uno de los profetas que habló sobre la cautividad babilónica. Hicimos referencia a él respecto a ser el pariente cercano de su primo para la propiedad. Hicimos eso. Pero bueno, Daniel también leía las profecías de Jeremías. Vamos a Jeremías, capítulo 25, versículo 11. Entonces ya no Daniel capítulo. No, Daniel sí, tenga referencia a Daniel, pero vamos a estar brincando en ciertas partes del Viejo Testamento para hacer un contexto y una clarificación de lo que está pasando en este tiempo, ¿ya? Así que Jeremías, por ejemplo, vamos a ir a Jeremías, capítulo 25, porque aquí es donde esto es lo que estaba leyendo Daniel. ¿Ya? Daniel estaba viendo que ya se estaba acabando el tiempo del cautiverio y ahora quería indagar delante del Señor. Señor, ¿qué va a pasar con mi pueblo, con nuestro pueblo? ¿Qué está pasando? Ya se está acabando el tiempo del cautiverio babilónico.
Entonces estaba viendo qué el Señor tenía para su pueblo. Ya, entonces el versículo 11 dice, en el Jeremías. capítulo Jeremías 25, 11. Sí. Léalo. Dice, todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Muy bien. Esto es una profecía que le estaba dando Dios a Daniel en respecto a los 70 años. Ya. Se nos fue en estos momentos Facebook. Parece que se está... No, Facebook no, perdón, YouTube, se está calentando. De todos modos tenemos la camarita que está acá. Esta la voy a poner otra vez, la voy a poner en YouTube, Sí. ya para que podamos seguir con el estudio. Muy bien. Aquí Dios le está hablando a Jeremías de que la gente y el pueblo va a servir 70 años, a unas naciones también gentiles. Pero claro, vemos que es específicamente respecto al pueblo judío en la cautividad babilónica. Esto, recuerden que Jeremías estaba viviendo en el tiempo antes que comenzara el cautiverio. Estaban ahí comenzando el cautiverio babilónico, en otras palabras. Ahora aquí Daniel, en Daniel capítulo 9, ya se estaba acabando el tiempo. Ya Daniel tenía casi 68 años. Ya faltan 2 años más para que se acabara el tiempo del cautiverio que él veía que le había predicho ya el profeta Jeremías. Vemos eso. Ya, así que ahora comenzó Daniel a orar, y en el capítulo 9 vemos cómo Daniel derramó su alma delante del Señor en arrepentimiento por su pueblo, y también él se incluía en el pecado de su pueblo. Aunque Daniel era un hombre justo, un hombre correcto, un hombre que servía al Señor, con todo eso, como la nación judía, él tenía que incluirse como nación, como judío, delante del Señor. Así que se incluía en la oración como nación de los judíos en que el Señor perdonara sus pecados y los pudiera restaurar. Sí. Bien. Sí, él pide perdón Ojalá, pide por él y perdón. por el pueblo. Sí, es interesante y es tremendo leer esa oración que hace Daniel en el capítulo 9. Eso ustedes lo pueden ver después. Lean el comienzo, por ejemplo, del versículo 1 hasta el versículo 20 más o menos. Lean la oración de Daniel y cómo él derrama su alma en arrepentimiento hacia el Señor, que eso es un ejemplo para nosotros cristianos, para orar delante del Señor y pedirle perdón por la nación y sus pecados. Ahora, vino el Señor y le mandó el ángel para explicarle las cosas que iban a pasar en el futuro. Ya, eso lo podemos ver en el versículo 20. Léame el versículo, ahora vaya a Daniel 9. Léame del 20, versículo 20 al 23, por favor. Sí. Yo seguí hablando, pues, Daniel, y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel. Amén. Y le supliqué en favor de su santo monte. Jerusalén. Sion. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como pensaste en orar, Dios contestó tu oración. He venido a decirte porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Muy bien. Aquí mismo ahora Dios le manda al ángel. ¿Qué ángel es este? El ángel Gabriel. Este mismo ángel que fue enviado después, casi 500 años después, a darle la noticia a María, que iba a ser la madre del Salvador, del Señor, del Mesías. Ya. Bueno, este es el ángel Gabriel. Aquí lo vemos con Daniel, el mensajero. Y lo que vemos es que dice que Daniel es muy apreciado. Esta versión yo tengo muy amado
Así que vemos que son siervos del Señor, siervos que están sirviendo al Señor y son amados de Dios, y vemos cómo Dios responde a sus oraciones. Y aquí se puede decir que es una oración interrumpida porque de pronto viene el ángel y viene volando, dice que viene volando rápido hacia Daniel para explicarle lo que va a pasar. En raudo vuelo, dice. Ajá. Raudo vuelo. Así que en el versículo 21, ¿verdad, doncella? Sí. El versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón a Gabriel, a quien había visto la visión al principio, que sería la visión que le mostró Dios por medio de este ángel en respecto a los imperios que venían, y estas clases las dimos la vez pasada, hace un mes, 2 meses atrás, respecto al capítulo 7, el capítulo 8 de Daniel. Pero aquí estamos ahora con el capítulo 9 y estamos hablando sobre la semana 70, que es lo que vamos a entrar ahora mismo en esto. A quien había visto la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como ahora el sacrificio de la tarde. El sacrificio de la tarde es el sacrificio vespertino, dice aquí en la palabra. Estamos hablando ya del sacrificio de las 3 de la tarde. Para el judío ese ya es el último sacrificio de la noche, se puede decir, en ese respecto. Y de esta manera, claro que no había templo para ese sacrificio, pero Daniel siempre estaba al tanto de llevar a cabo los rituales en mente de que se hacían en el templo judío cuando aquello, ya el templo judío de Jerusalén, que estaba destruido completamente. Pero hay una referencia en respecto a eso. ¿Por qué? Porque él mantenía siempre fiel, tuvo ese hábito, siempre fiel de los sacrificios hacia el Señor Dios Todopoderoso. Y recordemos que estos sacrificios apuntaban ¿a quién? A Jesucristo. Al Mesías Jesucristo. Eso es tremendo. Aleluya. En otras palabras, él siempre tenía en mente respecto a la provisión que Dios tenía para el Mesías, para la salvación de su pueblo. Eso es lo que vemos aquí, como Daniel, ahora el ángel viene para darle entendimiento, para darte sabiduría y entendimiento, dice. Y al principio de tus ruegos, dice el ángel, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Los siervos del Señor que están buscando al Señor y que verdaderamente se arrepienten y buscan de Dios y oran e interceden por el pueblo, por la gente, Dios está listo para escuchar la petición del justo, dice la palabra de Dios. Amén. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora aquí donde viene el ángel y le va a explicar a Daniel sobre la visión esta. Para que la entienda con claridad. Exactamente. Bueno, aquí ahora los próximos versículos que vamos a ver es donde vamos a estar viendo esto. Ahora, una cosa, Daniel aquí quería saber sobre la restauración de Israel. Él quería saber qué estaba pasando con su pueblo, cuándo iba a ser restaurado. Es lo mismo cuando estaba Jesucristo aquí, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los apóstoles le preguntaron cuándo, Señor, vas a restaurar a Israel? Eso es lo que lo que los discípulos querían saber, y el Señor les dejó saber que no era para ellos saber los tiempos, pero que ahora tenían una misión tremenda, que era cuando comenzaba la iglesia. Pero bueno, Daniel quería saber cuándo el pueblo iba a ser restaurado, la restauración de Israel, otra vez reconstruir el templo, es algo que también estaba en su mente, y también que restaurar el reino al pueblo judío. Eso también estaba en la mente de Daniel. Todo esto quiere saber. ¿Por qué? Recordemos que ya estaba acercándose, faltando 2 años más, se puede decir, para acabar la cautividad babilónica que él conocía por medio del profeta Jeremías, que ya lo había hablado respecto a ese tiempo específico por causa del pecado del pueblo. Por eso que aquí Daniel estaba orando por el pecado del pueblo y por sus pecados en esto. Y viene aquí el Señor para darle a entender todo esto. Dios le mostró aún algo mejor que restauración del reino, que restauración del templo. Aún algo mejor le está enseñando Dios, y lo que vamos a ver ahora mismo es que es esto mejor, porque después de los 70 años de cautiverio, ya de cautividad, iba a venir un tiempo más largo todavía que no se esperaba Daniel, que no sabía, pero que ahora sí le iba a ser se le iba a ser revelado por medio de estas visiones que le iban a dar, y para que antes que viniera el reino a ser restaurado a ellos, y es donde están las 70 semanas.
Vamos a leer del versículo 24 al 27, leamos. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entendí bien lo siguiente: habrán 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso, habrán 72 semanas más. 62 semanas más, perdón. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación, y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Amén. El último versículo que leyó la doncella aquí está hablando de lo último que va a pasar respecto a las 70 semanas. Porque dice que lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Okay. El último versículo, eso leí una parte. Pero claro, comenzó en el 24 diciendo, porque claro, en el 23 el ángel le dice, pues la orden, entiende pues la orden y entiende la visión. Y le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí le está diciendo sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué pueblo es ese? Israel. Ya. ¿Qué ciudad es esa? Jerusalén. En otras palabras, los judíos, ¿verdad? Israel, el pueblo judío, los israelitas. 70 semanas están establecidos para el pueblo judío, para Israel y para Jerusalén, la santa ciudad de Jerusalén. Aquí vemos que no están los gentiles incluidos. Claro que esto es respecto al pueblo de Daniel, que son los judíos. Dios está lidiando con su pueblo. O si uno va al Viejo Testamento, al Antiguo Testamento, siempre vemos cómo Dios está lidiando con los judíos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ese es el pueblo que Dios escogió, porque Él hizo un pacto con el primer hebreo, que es Abraham. Y por medio de Abraham, Él dijo de que iba a bendecir todas las naciones. Y claro, Abraham, la descendencia de Abraham se convirtió en una gran nación, que es lo que conocemos como Israel. Y dentro de ese pueblo de Israel sabemos de que después se escogió por medio del rey David, de que Dios iba a establecer el trono de David sempiternamente o eternamente. Todo esto es respecto al cumplimiento en el Mesías judío, nuestro Señor Jesucristo. Lo tremendo es algo aquí, de que como esto 70 semanas está refiriendo solamente a los judíos, ¿dónde queda ahora aquí la iglesia o los gentiles? Bueno, el libro de Efesios, la epístola de Efesios nos habla de que la iglesia era un misterio que no estaba revelado antiguamente para los profetas. Los profetas no podían verlo, aunque ellos profetizaban, pero todavía eso Dios no lo había revelado esto. Pero ahora en Efesios dice el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, de que la iglesia
era el secreto o era el misterio que Dios tenía, que ahora ha sido revelado por medio de las buenas nuevas, que es el Evangelio, de que los gentiles iban a ser copartícipes y herederos con Israel de los pactos y las bendiciones que Dios tenía para Israel. Ya, y que la iglesia, sabemos que la iglesia, cuando hablamos de iglesia, saben bien que no estamos hablando de un templo, no estamos hablando de un edificio, De una construcción. de una construcción, de una estructura, estamos hablando, iglesia, de aquellos creyentes en el Mesías judío y han entregado su vida a él. Y eso que se congregan juntos para glorificar al Todopoderoso es la iglesia. Y por ahora sabemos de que cierta persecución se está haciendo, especialmente en California, que no están dejando de que las iglesias se congreguen, ni que hagan ni siquiera estudios bíblicos en la casa. Las iglesias. Eso es persecución hacia la iglesia. Ya, bueno, sabemos de que la excusa o la justificación es la pandemia. Ya, pero, Eso es un pretexto sí, solamente. sí, porque aquí estamos en Florida, estamos en Miami, Florida, y gracias a Dios no tenemos esa regla estricta respecto a eso. Nosotros podemos ir a la iglesia el domingo y tenemos, se siguen los protocolos de la distancia. El que quiera poner su máscara se la pone, pero están en la distancia de cada persona y todo está bien y no hay problema y podemos orar al Señor. Ya allá en California tenemos ese problema, pero no, estamos orando, vamos a orar para que todo eso cambie. Bueno, ok, la iglesia es esto que estamos hablando, y en la iglesia en Efesios, cuando está hablando aquí Pablo, se compone de judío y gentil, juntos, judío y gentil. En Gálatas también Pablo dice que Dios, que el Señor ha roto, ha quebrantado esa pared, esa muralla que estaba separando el judío del gentil por medio del Evangelio, se ha roto. En Romanos también lo habla, y todo esto deja entender de que esto es lo que Dios tenía desde un principio, anteriormente. Pero bueno, ahora aquí en Daniel, Dios está indicando a Daniel lo que está pasando con su pueblo, y por eso que son 70 semanas. Lo tremendo de esto es de que el último versículo que estamos viendo aquí, El versículo 27. perdón, el versículo 26, vamos a ver. 26. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Estamos hablando de Jesucristo, ¿ya? Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, será como una inundación. Yo creo que aquí está mejor en ese sentido, será como inundación, de la manera que va a venir violentamente la destrucción. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones en todo esto. Ya. Entonces, las 70 semanas están divididas en 3 partes. Hay 7 semanas primero, y cuando hablamos de semanas, aquí en el Antiguo Testamento hay una escala que se usa en la Biblia, que es escala de semanas de años. En otras palabras, un día equivale a un año. Entonces, 7 días, que es una semana, equivale a 7 años. Y las 70 semanas que habla aquí la palabra de Dios, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, ya está hablando de 490 años, ya literal años. 7 semanas pasaron, primeramente, y es cuando dice aquí, ¿sabe? Pues se entiende que desde la salida del 25, versículo 25, estoy leyendo aquí, desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe hará 7 semanas. En otras palabras, estas 7 semanas, si usted multiplica 7 por 7, ¿cuánto es, doncella? Usted que es buena en matemática. No sabe por qué no es buena en matemática. 49 años. Así que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ya, hay 7 semanas. Estamos hablando aquí de estas 7 semanas, 49 años. ¿Y cuándo fue la orden que se dio para restaurar a Jerusalén? En la historia se sabe que fue en el año 445 por uno de los emperadores o reyes persas que se hizo, Artaxerxes, si creo que fuese. Entonces se dio la orden para restaurar a Jerusalén, ¿ya? Y pasaron 49 años para hacer eso. Desde el año 445 antes de Cristo, ya pasaron 49 años, e inmediatamente después vinieron otras 62 semanas.
En otras palabras, 62 por 7. O si la multiplicamos y la sumamos con los 49 años que habían pasado, estamos hablando de 483 años, hasta el Mesías príncipe. Cuando nuestro Señor Jesucristo, el Mesías príncipe, entró en Jerusalén triunfante en el Domingo de Palmas, que fue una semana antes que Él fuera crucificado, se cumplió exactamente ahí los 483 años. Ya, que fue en el año 30, después de Cristo. Sabemos que se dice después de Cristo porque nuestro Señor Jesucristo nació el año 4 antes de Cristo. Suena un poco medio confuso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se hicieron los cálculos del tiempo de cuando el Señor nació, se dieron cuenta que fallaron 4 años, que en realidad Él había nacido no en el año 0, sino en el año 4 antes de Cristo. Es por eso que ahora se sabe que Cristo nació en el año 4 antes del supuesto tiempo que habían calculado que Él había nacido. Y es por eso que, o si nosotros vamos al año 30, ya el Señor tenía 33 años, en el año 30 después de Cristo. Ya, y en ese año fue cuando se cumplió las 69 semanas de años. Estamos hablando de 483 años, como aquí nos están dando a entender ya en la palabra, porque dice, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y sabemos que durante ese tiempo es el tiempo intertestamental de la Biblia, en el cual se llama el tiempo de silencio para Israel. ¿Por qué? Porque Dios no mandó ningún profeta ni palabra de Dios durante ese tiempo. En ese tiempo uno puede más bien estudiar un poco lo que pasó por medio de libros judíos que se escribieron en ese tiempo. Por ejemplo, como el libro de Macabeos. Se sabe que es un libro más bien histórico, se puede decir, no es inspirado por Dios. Yo sé que la Iglesia Católica Romana Apostólica lo reconoce como que si fueran inspirados cuando no lo son, porque en realidad tienen doctrinas que están ligadas con el helenismo griego y creencias de sabiduría griega que no tienen que ver nada con la sabiduría hebrea del Señor. Y además de eso, estos libros se encontraron 200 años antes de Cristo, de 200 años hasta después de Cristo, uno de ellos, ¿ves? Y Macabeo se sabe de que eso pasó en el año 164, 166 antes de Cristo. Ya, así que se escribió inmediatamente en ese periodo. Y se escribieron en el idioma griego, no fue en el idioma hebreo o arameo que tenemos los libros del Antiguo Testamento. Ya, y no datan más allá del año 400, el último antes de Cristo, el año 400 antes de Cristo, que fueron el último profeta que habló el Señor. Después no hubo más profetas del Señor que habló durante ese periodo intertestamental, exactamente. Ya, en otras palabras, entre los dos testamentos, entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya vemos eso. Así que vemos esto respecto a cómo pasó ya este tiempo de 483 años y que faltan ahora 7 años más. 7 años, semana, sería una semana que son 7 años, ya una semana de años, claro, conforme a la escala hebrea que vemos aquí de la palabra de Dios, que nos falta, que tiene que venir, pero no ha venido esa semana 70. ¿Ya? ¿Y qué vino en vez? Lo que vino en vez es la iglesia. Aquí vemos ahora como un espacio, una laguna, entre cuando terminó la semana 69 de años, ¿ya? Y que ahora falta una semana más para que complete la semana 70. Como dijo aquí el Señor por medio del ángel, diciéndole a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. La semana 70 es la que podemos ver aquí, que viene después en el versículo 27 de aquí del capítulo 9 de Daniel. Y por otra semana, aquí donde viene la otra semana. Esa es la semana que falta, esa es la que estamos esperando, esa es la que puede venir a cualquier momento. Ya han pasado 2000 años. 2000 años, ha habido una laguna, ha habido una brecha, se puede decir, en el tiempo, del tiempo establecido 70 semanas de años, que
está ahora mismo tomando curso de 2000 años. Desde que nuestro Señor Jesucristo, el príncipe Mesías, fue quitado o fue sacrificado, recordemos, el cordero inmolado, con 7 ojos y 7 cuernos. La perfección de sabiduría y de poder, que en otras palabras el Espíritu Santo que está con él en todo esto. Recordemos, este cordero que fue inmolado, ya ahora desde que él fue inmolado y él también resucitó entre los muertos con poder y gloria, comenzó la iglesia, comenzó los creyentes, en el cual estaban los judíos y los gentiles juntos para ser un solo pueblo, que es la iglesia. Ya, y estamos esperando ahora, en este tiempo, como iglesia de Dios, y tenemos el entendimiento de la palabra aquí en la Biblia, de que venga esta última semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar el pacto con muchos? Aquí dice que va a haber uno, dice, uno que va a venir. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ok, se hará cesar. En esta última semana lo que va a pasar es que el templo judío va a ser otra vez inaugurado y va a estar otra vez al servicio de hacer lo que hacían antiguamente. Sabemos en la historia que el templo judío fue destruido. Primero fue destruido por babilónicos en el tiempo de Daniel, y después fue destruido cuando el Mesías príncipe fue inmolado o fue sacrificado ya en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, en el año 70, que fueron 40 años después. Los romanos vinieron y acabaron con Jerusalén, destruyeron el templo, mataron a muchos judíos ya, y esparcieron a todos los judíos por todas las naciones. Entonces aquí vemos que el templo fue destruido, y desde entonces, desde hace 2000 años, no hay templo. Es por eso que los judíos no pueden sacrificar, no pueden seguir sus rituales como lo hacían en el Antiguo Testamento, no es tal cosa. Pero cuando venga este personaje que habla aquí la palabra de Dios, déjame ver, y el pueblo de un príncipe, en el versículo 26, de un príncipe que ha de venir y destruirá la ciudad. El pueblo de un príncipe. El pueblo de un príncipe, estamos hablando, y esto se puede ver respecto a los capítulos anteriores de las visiones que dijo, que vio Daniel, el imperio romano, un imperio romano revivido, un imperio romano nuevo que va a venir, va a ser exaltado, y va a llevar a este príncipe, va a exaltar a este príncipe, y este príncipe va a destruir al pueblo judío. Y este príncipe dice que él confirmará un pacto con muchos. Está hablando específicamente con el pueblo judío. Recordemos que esto es en parte con el pueblo judío, todo esto. Va a confirmar un pacto con muchos por una semana. ¿Qué semana es esta? Semana de años. La semana que estamos esperando. Es decir, ese hablar de muchos incluye que naciones, pueblos. Incluye naciones, pueblos, pero se está enfocando más en el pueblo de Daniel. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Los judíos. Porque Dios está lidiando con los judíos. Es como cuando venga la semana 70 otra vez, Dios va otra vez a lidiar con el pueblo judío. Es por eso que hemos hablado del rapto, que el Señor va a llevar a la iglesia, va a llevarla. Es por eso que vimos en el capítulo 4 que Juan en su visión vio una puerta abierta en el cielo, y el ángel le dijo, bueno, uno de los seres vivientes le dijo, ven, y ven acá. Y claro que él no podía ir a menos que estuviera en el espíritu, así que en el espíritu hubiera allá y ver las visiones que vio, para poder ver lo que ver y ir allá donde estaba. Ese es un tipo de rapto de los creyentes también, así como Juan en la visión fue llevado en esa visión y fue arriba al cielo. Así los creyentes en aquel día, cuando suene la trompeta, cuando se suene el shofar divino del Señor, vamos a ser transformados y vamos a ver a nuestro Señor en el aire con él. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Ya ahí es donde vamos a pasar esto. Bueno, es por eso que ahora el pueblo de Dios va a ser levantado, pero ahora Dios va a comenzar con la última semana, que es la semana que está hablando, la otra semana, el versículo 27 aquí, es la semana de años. Es cuando está este líder fuerte, poderoso, político, que lo conocemos como el anticristo. Este anticristo va a hacer el pacto, dice, con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana estamos hablando de 3 años y medio. La mitad del 7 es 3 años y medio. Entonces, 3 años y medio de años ya, él va a romper el pacto que él hizo con el pueblo judío. Va a romper y va a cesar los sacrificios que se inauguraron y comenzaron a hacer, ya que él mismo habrá permitido, me imagino, a que ellos lo tuvieran, como un líder político que tiene poder para eso.
¿ya? Y va a hacer otras cosas muy horribles. Dice que... Una pregunta. ¿Y actualmente se sabe en qué día estamos para comenzar la semana 70? No se sabe. Es por eso que Jesucristo dice velad. Nuestro Señor dice velad. ¿Qué significa velad? Estemos preparados para cuando suene la trompeta, que el Señor nos lleve, va a comenzar la semana 70, que va a comenzar cuando Jesucristo, lo que acabamos de leer, el Cordero, el León de la tribu de Judá, también, ya va a comenzar a abrir los sellos. Cuando comience a abrir los sellos, que es lo que vamos a entrar después en el estudio del capítulo 6, es cuando vemos que las cosas que Dios va a traer aquí a esta tierra va a ser algo tremendo que nunca se ha visto anteriormente. Entonces, al comenzar a abrir los sellos, comienza la semana 70. Comienza la semana 70. En otras palabras, ahora va a haber un tiempo de 7 años de tribulación, se cree, ya. Y a la mitad de ese año, de ese 7 años de tribulación, va a ser la gran tribulación, que es lo que le llaman los teólogos como la tribulación de Jacob, o la gran tribulación de Jacob, que está en Jeremías. Jeremías habló de eso en el capítulo 23, yo creo que es. Bueno, 23 o 30. Tengo que ver los versículos específicos, citas. Pero bueno, va a comenzar así. Así que esa semana 70 va a venir, ya, es cuando el inicuo sea revelado, el hijo de perdición sea revelado, ya, el que ha de venir, que es él, va a ser revelado. Entonces, cuando él sea manifestado, cuando primeramente venga la apostasía, otra cosa respecto a la apostasía. Y yo creo que se nos está acabando ya el tiempo, estamos llegando ya al tiempo de terminar nuestro estudio, pero solo quiero terminar esta parte de lo que estoy hablando aquí, porque no llegué a entrar específicamente al versículo 24, que quería establecer algo bien importante ahí respecto a estas 70 semanas, que lo veremos el próximo. Pero otra vez, como estaba hablando, respecto a esto que estamos hablando de la apostasía. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, que ya hemos tenido este estudio anteriormente, hace unos meses atrás. Capítulo 2, Pablo dice que nadie os engañe de que ya vino el Señor, su segunda venida. Ni que nos engañe por palabra mía, ni por profecía, ni por cartas mías, no. Sino que no vendrá si el primero venga la apostasía y el hijo de perdición sea revelado o manifestado. La apostasía está hablando una forma mundial en el cual la gente, las personas van a dejar las cosas morales, las cosas correctas, las cosas que son buenas respecto a las cosas de Dios específicamente. No van a tener miedo de hacer maldad, ¿ya? No van a tener miedo a las autoridades, lo que se puede ver hoy en día, como estas manifestaciones que se están haciendo en Estados Unidos sobre estar en contra de la autoridad, y otra vez tienen movimientos políticos que suenan buenos, como el Black Lives Matter, que sabemos que en realidad tiene una agenda política que no está ayudando a los afroamericanos del todo, no ayuda nada a los afroamericanos, más bien una agenda política que está destruyendo a la misma gente que quieren ayudar, esta agenda política, ¿ya? Y ahí vemos un partido político que está apoyando todo eso, y muchas otras organizaciones que apoyan todo eso. Ya, pero sabemos que Dios es poderoso para controlar las cosas, ¿ya? Y vemos ahí que se están levantando otros afroamericanos con sentido común en respecto a que estas clases de movimientos que supuestamente le están ayudando a afroamericanos no lo están haciendo todo, ¿ya? Y ven lo más importante que tiene que verse en esto. Bueno, eso es parte de la apostasía, porque esto se ha esparcido por otros países en el mundo. Un incremento de la violencia, de la maldad. La maldad, exactamente, y de estar en contra de la autoridad. Las autoridades Dios las ha puesto, y las ha puesto para tener control y para tener orden. Cuando la gente va en contra de la autoridad, entra el caos, y la gente hace lo que quieren hacer. La anarquía. La anarquía, el caos, todo eso, ya. Y eso son parte de muchos de estos movimientos políticos que están andando hoy en día. Ya, entonces, esto es parte de la apostasía. Hemos escuchado que la apostasía es respecto a la iglesia, cuando la gente se aparta de las cosas del Señor. Sí, es verdad, también es parte de que la gente que se va a apartar del Señor y van a creer doctrinas erróneas y malas. Pero aquí la apostasía se está hablando de algo mundial, como la pandemia, que es mundial.
Esto es el comienzo de lo que Dios ahora está llevando a cabo, ya respecto a cosas mundiales, global, en otras palabras, para tener todo listo para cuando el Señor levante a su pueblo, entre el anticristo, porque el anticristo va a ser un líder político mundial y va a tener a su consorte religioso, que va a ser el falso profeta, que eso lo estudiamos en Apocalipsis capítulo 13, ya respecto al falso profeta. En el 13 hablamos sobre la desolación aberrante. La abominación desoladora. Abominación, o sea, si tiene las palabras correctas. Hasta que por fin hice una buena. No, te lo hizo bien. Entonces, la abominación Desoladora. desoladora, que aquí lo vemos aquí. Muy bien, entonces, con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor, en la próxima vamos a terminar en el detalle Daniel 9 del 24 al 27 respecto a las 70 semanas, que las 70 semanas, como lo repito otra vez, se nos fue la camarita para que sepan en YouTube, de que es el libro de Apocalipsis, Revelación, del capítulo 6 hasta el capítulo 19, 21. Es las 70 semanas, la conclusión de las 70 semanas de años de Daniel, la semana 70. Ya han pasado 69 semanas, 483 años, falta una semana de 7 años para que completen los 490 años, ya que Dios tiene para terminar todo y concluir todas las cosas. ¿Ok? Muy bien, gloria a Dios. Aquí concluimos nuestro estudio. Que el Señor les bendiga. ¿Quiere tocar Amén. el par? No, yo solamente quiero ¿Qué quiere? decirles a todos Yes. que pongamos nuestros ojos siempre hacia arriba, Yes, ¿verdad? al Señor. Que nuestra mirada siempre esté en el Señor, Jesucristo. porque si la gente comenta acerca de que esta pandemia ha sido como una pesadilla, y ya pues, es decir, como que nos sentimos al borde de ya no poder aguantar más, nos podemos imaginar lo que sería entrar en toda esta En la tribulación. apostasía, ¿no? Y en la apostasía mundial, Sí, ¿verdad? sí. En la apostasía mundial. Ya acá, por ejemplo, se están hablando de más de casi 2 meses de protestas. Ujú. De protestas. Desde mayo comenzó. Ujú. En donde hay destrucción, en donde hay Todo en contra de autoridades. una exaltación de la maldad, de los destrozos, de irse en contra de las autoridades. Ujú. Y la gente está diciendo no, que el presidente Trump ya saque las fuerzas federales para controlar esto. Nos podríamos nosotros imaginar cuando este tome lugar a nivel mundial. El anticristo, tú dices. No, esa es la apostasía. Oh, la apostasía, sí. La apostasía viene. Sí. Y se va a manifestar el anticristo. Él va a traer soluciones, va a traer una paz superficial, la gente lo va a creer. Y entonces cuando viene el rapto. Sí. Bueno, gloria a Dios. Así que mantengamos nuestra mirada en el Señor. Amén. Nuestra esperanza, Siempre. nuestra salvación Gloria a Dios. es el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga. Muchas bendiciones a todos. Gracias por estar con nosotros y están invitados para el próximo jueves con la ayuda del Señor. Amén. Nosotros siempre estamos orando por todos ustedes. Dios les bendiga, les amamos en Cristo Jesús. Amén.